Los pueden ver más tranqui. Así que, nada, hoy continuamos. Más que todo que vieron que ayer les dije que hoy íbamos a ver un poco mejor el tema de lo que es el consentimiento y bueno, después todo lo que es em, bioseguridad en sí, como ya entrar un poco más en la bioseguridad de la red. La primera clase lo que hicimos fue ver más principios físicos. Ayer vimos un poco más lo que era el equipamiento, así que ya podemos avanzar un poco más con lo que sería bioseguridad para luego pasar a medios de contraste. Así que ahora les comparto pantalla. Eh, bien. Bien, chicos, para empezar, vieron que ayer hicimos como un repaso también de lo que era todo desde que el paciente llegaba, cómo lo teníamos que atender. Así que bueno, hoy seguimos más o menos con eso, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, no? Que obviamente depende del paciente que vayamos a atender, no a todos, si bien obvio, a todos hay que tratarlos bien. Recuerden que yo les había dicho que eh, la gente que va a la clínica o al hospital es porque está enferma, no es porque quiere ir ahí. Entonces nosotros tenemos que tratarlos bien, si tienen dudas, se los aclaramos y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Lo que sería ser empáticos con el paciente. Bien, entonces siempre explicarle de la mejor forma posible qué es lo que se le va a hacer, que va a sentir ruido. Ahora vamos a ver todo eso. En qué consiste el estudio, ¿no? Que demora un poco, que se tienen que quedar quietos para no tener que volver a repetirlo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es en sí la atención al paciente en resonancia, lo podemos clasificar en tres partes, que van a ser antes de la exploración, ¿no? Todo lo que vimos ayer un poco, durante la exploración, y lo que sería, a ver, sí, se ve el coso. Después de la exploración. Bien, ¿se acuerdan que ayer justo les mostré uno de los consentimientos informados? Recuerden que esto varía, depende del servicio, no todos son iguales. En muchos lugares, está bien, el consentimiento informado es solamente si se usa en medio de contraste, ¿no? Entonces es importante que el paciente lo tenga, que se lo brinden y que nosotros también le vamos a preguntar. Si bien el gadolinio es un medio de contraste muy seguro dentro de todo, em, o sea, puede producir una reacción adversa o quizás si el paciente, hay que preguntarle si alguna vez hizo otro estudio con medio de contraste y tuvo alguna alergia o si tiene alergia a algo. Entonces, siempre, antes del estudio, por lo general, cuando el paciente viene y nosotros lo atendemos, ella viene con esa hoja firmada. Pero bueno, es importante saberlo. Entonces, donde está todo detallado, ¿no? Se le pregunta si es alérgico a algo, se le informa que se le va a aplicar medio de contraste y también en ese mismo consentimiento se aclara lo que puede llegar a sentir. Ahora lo vamos a ver de nuevo igual que lo vimos ayer, pero bueno, hay otros alumnos hoy, así que lo vamos a repasar. Y obviamente la explicación tiene que ser clara, sencilla, en lo que va a consistir lo que es el estudio de resonancia. Nosotros, obvio, tenemos que, si el paciente tiene alguna duda, aclarársela, que pregunte lo que quiera. Nosotros tenemos que hacer que se quede tranquilo, ¿no? Bien. Y después, aparte, teníamos el consentimiento informado y también tiene un cuestionario, ¿no? Donde el paciente explica, por ejemplo, si tiene algún elemento de osteosíntesis, ese es siempre, ¿no?
no es que es a veces como el consentimiento informado. Siempre se le pregunta si tiene algún elemento de osteosíntesis, si tiene alguna operación, marcapasos, lo que fuere. Y si tuviera algún elemento de osteosíntesis, preguntarle si este es compatible, ¿no? Con resonancia, el material que sea. Recuerden que teníamos materiales ferromagnéticos que se atraían mucho por el campo. Teníamos los paramagnéticos que eran levemente atraídos por el campo. Por ejemplo, el hígado de línea es paramagnético. En realidad es ferromagnético, pero una vez que entra al cuerpo se convierte en paramagnético. O sea, se los tiro como info. Y después teníamos los elementos que son diamagnéticos, que eran los que eran repelidos por el campo, ¿no? Que no los atraía. Y recuerden que, por ejemplo, ¿no? Nosotros, digamos, las estructuras del cuerpo son diamagnéticas, porque imagínense si, no sé, nos quedaríamos pegados, ¿no? Al campo magnético. Entonces, es importante saber esto, las compatibilidades magnéticas. Bien, entonces, antes de la exploración, siempre tener en cuenta que hay ciertos dispositivos que no se pueden hacer resonancia, dijimos, marcapasos, si no son aptos, hay algunas excepciones, clip para aneurismas, lo que sean implantes cocleares, ¿no? O neuroestimuladores, algún tipo de stent o cualquier tipo de material que no sea compatible con el imán. Eh, bien, eso también es importante. En el caso, ¿no? De que el paciente llegase con algún, o sea, la indicación médica, porque siempre se le pregunta al paciente por qué vino o qué le pasó, si estuvo expuesto a algún tipo de metal o tiene algún objeto extraño, ¿no? La indicación es objeto extraño, por ejemplo, en órbita, nada, o sea, preguntar de qué material, porque puede que el campo magnético lo remueva y obviamente le estaríamos haciendo un daño peor a esos pacientes, ¿no? Bien, ¿qué se tendría que hacer en este caso? Por las dudas, una radiografía de órbitas. Sería lo ideal, ¿no? Para luego, si podemos descartar que haya algún tipo de material ferromagnético, ahí recién realizar la resonancia. Bien, entonces, una vez que ya le informemos al paciente sobre lo que son los beneficios, riesgos y alguna que otra alternativa del estudio, el paciente ya debería firmar este consentimiento, ¿no? Para proceder a realizar lo que sería la resonancia. Y bueno, y también preguntarle, ¿no? O sea, observar cómo él se siente, si se siente bien, si está nervioso, si sabemos que se va a poder quedar quieto, ¿no? Y que no se va a mover. Recuerden que igual siempre se le informa, se le da un timbre para que nos avise en el caso de que quiera salir del resonador, porque nosotros no lo vamos a escuchar, sino, ustedes imagínense el, el ruido que hace el resonador, ¿no? Son los gradientes que se mueven. Son los que, ¿se acuerdan que ayer les conté que tenían las bobines de gradiente? Bien, todo eso se está moviendo y genera mucho ruido. Entonces no lo vamos a escuchar. Entonces es importante que este paciente tenga un timbre para avisarnos si se siente mal, descompuesto o lo que fuese. Bueno, siempre probadores para que se saquen todo lo que tengan y ahí dejen sus pertenencias, sí o sí, todo lo que es celulares, billeteras con tarjetas, anteojos si usase, aritos, collares, depende de la zona. Y si, por ejemplo, hay veces, todo depende del estudio también, no sé. Supongamos que viene con un jean que se le puede ver el botón, no sé, pero se tiene que hacer un cerebro. O sea, si es necesario que saque, sí, si no, no hay problema. La bata es en el caso de que se tenga que sacar toda la ropa. Bien, entonces dijimos, siempre hay que recordarle, ¿no? Aunque no sean ferromagnéticos, también se les piden.
no sé, los anillos, cadenas, lo que sea, o que pueda llegar después a hacer que el paciente sienta calor o algo. Ahora, más adelante, ahora en la clase vamos a ver bien qué es lo que puede llegar a provocar el campo magnético, porque si bien habíamos dicho que no usaba radiaciones ionizantes, usaba ondas de radiofrecuencia que lo hacía más seguro. Pero bueno, hay un límite de la radiofrecuencia, digamos, que nuestro cuerpo puede recibir sin producir algún efecto adverso o quemaduras. Así que bueno, ¿y qué pasa? Capaz con cadenas o anillos, esto se puede aumentar. Entonces, que deje todo afuera. Y esto también es importante, que creo que lo había dicho en la primera clase, mujeres que se tengan que hacer, o mujeres, hombres, que se maquillen y se tengan que hacer, no sé, por ejemplo, cerebro o algo relacionado, ¿no? Lo que sería la parte del encéfalo, cráneo. Bueno, cráneo no, porque no vemos hueso, pero se entiende, lo que sea cara, sin maquillaje sus pacientes. Recuerden que puede ser que tengan algún tipo de elemento magnético, por ejemplo, las pestañas postizas o el rímel, ¿no? El rímel también puede ser que tenga el ferro magnético. ¿Y qué pasa? Produce destellos en la imagen, ¿no? Produce artefactos que se puede llegar a confundir con alguna patología y darnos un falso diagnóstico. Bien. Eh, bueno, importantísimo durante la exploración, ¿no? Que el paciente quede lo más cómodo posible. Hay posiciones, por ejemplo, ¿no? Que lo que son mano, muñeca, ¿no? El paciente tiene que ingresar al campo, depende de las bobinas que haya. Pero por lo general el paciente tiene que entrar en posición de Superman, es decir, de cúbito prono, boca abajo, y posición de Superman, es decir, con la mano hacia adelante. Entonces, eh, ustedes imagínense lo incómodo que es para ese paciente, porque no solamente que está encerrado en el tubo, sino que está en esa posición que es súper incómoda. Entonces, tratar de que se quede lo más cómodo posible, utilizar almohadas, uñas para que se quede quieto y que, bueno, que aguante lo más que pueda sin moverse para no tener que repetir esas secuencias, ¿no? Bien. Obviamente, si está cómodo, vas a quedarse quieto, es lo ideal. Bien. Y recuerden que todo el tiempo estamos en comunicación, así que si no sé, en una secuencia se movió, la avisamos. Que por favor se quede quieto, que la secuencia se va a tener que repetir. Nosotros podemos verlo, hablamos con él todo el tiempo. Si son pacientes claustrofóbicos, lo que ellos te dicen, ¿no? Lo ideal sería como ir hablándole constantemente de cuánto falta para que se quede tranquilo. Eh, en el caso de que se uso medio de contraste, como habíamos dicho, lo ideal siempre es la vía antes, ¿no? Se hace la vía el paciente y comienza el estudio. Una vez que ya adquirimos las secuencias sin contraste, procedemos a aplicar el contraste y a repetir las secuencias que siguen post contraste, ¿no? En este caso sería un T1, una con saturación grasa. Bien, como dijimos recién, es fundamental, ¿no? Mantener siempre una comunicación visual, vos, que el paciente sepa, o sea, no nos ve, ¿no? Pero nosotros verlo a él. Eh, y sobre todo, si se aplica medio de contraste, por las dudas, no sé, para tener alguna reacción adversa o, no sé, náuseas, dificultad para respirar. Bien. En el caso de niños, también, por lo general, si se puede, que ingrese con padre o madre que se quede al costado, puede pasar, depende de la edad, ¿no? La idea es que ellos también se queden tranquilos, tranquilos. Recuerden que eso hace mucho ruido y por lo general los niños tienen miedo, ¿no? A los hospitales. Bien, siempre dijimos, después de la exploración, ayudar lo que se levante, lo que es la camilla, porque si están mucho tiempo acostados, puede ser, ¿no? Que se mareen o
presión baja. La idea es acompañarlo, también depende de la edad. Si necesita ayuda, lo ayudamos. Bien. Eh, Continuamos. Eso sería todo el procedimiento, ¿no? De atención al paciente. Y ahora procedemos a lo que habíamos dicho del consentimiento informado en sí, de cómo estaba, de lo que sucedía, ¿no? De lo que el paciente tenía que leer. Y ahí vemos un ejemplo que tengo acá. Bien, dijimos, como el campo magnético obviamente es un campo magnético fuerte, depende de los Tesla, por lo general igual lo que se encuentre siempre es 1,5. Entonces debemos conocer qué dificultades se pueden producir y cuáles tenemos que estar más atentos que otras. Siempre lo ideal es que el primer control sea el médico, ¿no? Que solicita. ¿Cuáles serían los controles que tiene que preguntar ese médico? Bueno, si el paciente tiene algún tipo de marcapaso, si tiene marcapaso, si ese marcapaso es apto para resonancia o no, eh, preguntarle si está embarazada o no, ahora vamos a ver por qué, y si tiene insuficiencia renal. ¿Por qué? Insuficiencia renal en el caso de que haya que administrarle gadolinio, medio de contraste. ¿Por qué? El medio de contraste, yo les había dicho que se elimina, como es endovenoso, se elimina renal. Pero bueno, hay pacientes que obviamente si tienen insuficiencia renal y sí o sí hay que hacerle un estudio con gadolinio, lo ideal sería que antes de viene, se hace el estudio con medio de contraste y después de eso se dialice. Y pacientes que tengan una filtración glomerular baja, pero vamos a ver a eso cuando veamos medio de contraste. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, elimina, sus riñones no están funcionando bien, entonces no va a eliminar bien el contraste. Entonces, a algunos pacientes hay que darle profilaxis. Y la profilaxis, en este caso, sería darle agua en exceso o solución fisiológica, ¿no? Bien. Eh, Como dijimos, siempre hay que tener en cuenta lo que es el riesgo-beneficio. Bien, entonces, eso sería más que todo la parte del consentimiento informado que yo les había dicho recién. Pero también hay otro procedimiento que se tiene en cuenta, que es un formulario de compatibilidad, ¿no? Que sirve para que el paciente nos informe algún otro dato extra que nosotros debamos saber. Como esto varía, más, depende del hospital, ¿no? O la clínica, lo que sea. Bien. ¿Cuáles son las pautas más importantes, no? Dijimos, si es portador de marcapaso cardíaco, en el caso de mujer, si está embarazada o no, y en el caso que haya que administrar medio de contraste, si se sospecha que tenga algún tipo de viruta, ¿no? Metálica, principalmente en los ojos, y si es portador de algún otro elemento metálico, dijimos, ¿no? Clips cerebrales o aórticos, prótesis. Bien, que también nos informe si alguna vez sufrió alguna cirugía, si es alérgico a algún medio de contraste o algún medicamento, nos tiene que informar porque, no sé, quizás es alérgico al medio de contraste y quizás también es alérgico a algún tipo de medicamento que nosotros le tengamos que administrar después del medio de contraste. Un ejemplo. Si padece insuficiencia renal, si se ha colocado alguna válvula cardíaca, si tiene prótesis, dijimos, de oído, oculares, si tiene algún tipo de dentadura postiza. ¿Por qué? En el caso de que haya que realizarle algún estudio de cerebro o algo, puede ser que nos provoque algún tipo de artefacto, entonces mejor que nos avise antes, así se la saca, porque una vez quizás iniciamos el estudio, nos larga el localizador y ahí aparece, ¿no?, el artefacto. Entonces tenemos que entrar, sacar al paciente del tubo y pedirle que saque, en este caso, ¿no?, la dentadura postiza. Si tiene algún tipo de tornillo, también que nos informe. Y obviamente de qué es el material. Bien, si es portador de una bomba de insulina. ¿Por qué es importante? Porque yo les había contado que o se lo descalibra el equipo.
el imán descalibra todo. Y también le había contado que, no sé si había sido en España o a dónde, también hay un paciente que tenía una bomba liberadora de morfina. ¿Y qué pasó? Se desreguló todo cuando entró el resonador y el paciente se murió. Entonces hay que preguntarle si es portador de alguna de estas cosas. Si tiene algún tipo de sutura metálica, si tiene tatuajes. Porque, como habíamos dicho, yo les había contado que los tatuajes de antes eran de tinta china, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que se produzca algún tipo de quemazón, de quemadura en el paciente. Bien, en el caso de ser mujer, sí, es que tiene algún tipo de DIU, porque les pelo. En el caso, porque que lo vayamos a ver nosotros, ¿no? Bien, dijimos, siempre que realice comer el contraste o sentimiento informado. Bien, consentimiento informado, que se utiliza en resonancia siempre como es el mismo, ¿no? Como debe ser, muy importante, voluntario. Lo tiene que firmar el paciente, ¿no? Pero en el caso de que, no sé, sea menor de edad o no pueda tomar sus decisiones, algún familiar debe tener, obviamente, una información de que sea suficiente para que le quede todo claro a ese paciente en cantidad y calidad. El que vamos a ver ahora es súper completo. Bueno, el paciente siempre debe, nosotros tenemos que preguntar si se entendió y todo lo que va a sentir, ¿no? Para que quede claro de ambas partes. Por lo general hay que entregárselo con tiempo para que lo pueda leer tranquilo y firmarlo. Y si el paciente decide revocarlo, o sea, obviamente tiene que ser antes de someterse al estudio. Bien, hay situaciones en las que se podría, digamos, se puede prescindir lo que es el consentimiento informado. O sea, de que no tenga que firmar. Un ejemplo, que sea algún tipo de urgencia de vida o muerte, que conlleve a un tipo de peligro para lo que es la salud pública o incompetencia del paciente que esté enfermo, algo legal. Bien, eso por un lado lo que sería el consentimiento informado, ¿no? Listo. Ahora, vamos a hacer lo que sería la clasificación. Vamos a ver primero el consentimiento y así seguimos con lo que es bioseguridad en sí. Ahí va, ahí lo pongo. Bien, ahora lo ponemos en grande, así se puede. Bien, siempre. Nombre y apellido completo del paciente, fecha de nacimiento, DNI. Si hubiese historia clínica, también no. Cuando dice historia clínica es el número acá que se tendría que colocar de su historia clínica, ¿no? Bien, entonces, siempre se le informa al paciente, en este caso, algunas consideraciones importantes que va a presentar este documento, en este caso, el consentimiento informado eh, que le otorga al paciente o a su familia acceder al tipo de intervención, tratamiento, procedimiento específico, ¿no? Siempre que, obviamente, podamos obtener nosotros un beneficio mayor que un riesgo. Siempre buscamos lo mejor para ese paciente. Bien. Y mira, acá como dice, no firme sin antes recibir lo que serían las respuestas necesarias. Bien, y este justamente se adapta a lo que es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, se informa, ¿no? Al paciente. Por el presente se me informa sobre los alcances de resonancia magnética si me fuera indicado. Se le explica ahí todo lo que genera, ¿no? Alteraciones sobre algunos objetos, eh, lo que no puede llevar, dejar en el vestidor, billeteras, llaves, relojes, alhajas, hebillas, sobre todo las mujeres, ¿no? Que por ahí usan invisibles, entonces se les explica. Audífonos, monedas. Bien, se le explica que el resonador produce ruidos de alta intensidad, ¿no? Durante todo el estudio.
Entonces, por eso se le brinda los auriculares, tapones o lo que haya en el servicio para disminuir la intensidad de la misma. Bien. Y explicarle que lo único que va a sentir son ruidos. O sea, si él siente otro tipo de cosas, nos debe avisar. Por ejemplo, siente calor o claustrofobia, lo que fuese, que no se sienta bien, nos tiene que avisar. Bien. En el caso de que se le informa con tiempo también, que si el estudio lleva medio de contraste, lo que puede llegar a sentir, si que se le va a realizar la vía. Bien, que tiene que venir sí o sí en un ayuno de 4 o 6 horas más o menos para poder inyectarle el contraste que tiene que lo va a eliminar renal porque es endovenoso a las 24 horas y es importante que igual lo vamos a ver en la clase que veamos de gadolinio que el paciente tenemos que calcularle su tasa de filtración, lo que les decía recién, de filtración glomerular, que es cómo va a eliminarlo. Entonces, nosotros necesitamos de ese paciente que él se haga análisis de sangre, porque necesitamos saber sus valores de creatinina y urea, para después sacar, mediante una fórmula que se llama de Crocroft-Gault, cómo él está filtrando, ¿no? Ahí ponemos los valores de creatinina, edad del paciente, sexo, talla y peso. Entonces ahí vamos a ver los valores. Eso ya lo vamos a ver cuáles son los valores que hay que tener en cuenta para saber si ese paciente es apto para profilaxis o si puede ser que tiene un riesgo alto para NIC. Y NIC es nefropatía inducida por contraste. Es decir, una nefropatía que se le produce al paciente exclusivamente por el uso de contraste. En este caso, el gadolinium. De ahí viene también lo que es la fibrosis sistémica nefrogénica, que recuerden que es una patología exclusivamente del gadolinium y es súper, o sea, creo que se descubrió, por ejemplo, en el año 2000, es muy reciente y no tiene cura. Y lo que provoca es esto, ¿no? Obviamente, se llama sistémica porque, ¿qué pasa? Empieza obviamente provocando lo que son placas, ahora igual les puse unas imágenes en la presentación, provoca placas en el cuerpo, ¿no? Que se van endureciendo. ¿Y qué pasa? Después todo eso se pasa a los sistemas, puede ser días, semanas, y ustedes imagínense que empieza a afectar a los sistemas, obviamente a ese paciente le va a provocar la muerte porque no tiene cura, es muy reciente. Entonces sí, es muy importante saber si el paciente tiene algún tipo de insuficiencia renal. Así que hay que tenerlo en cuenta. No es algo que pase normalmente, pero hay que saberlo. Bien, importante que siempre complete todo con letra legible para que nosotros nos cercioremos de que esté todo correctamente. Bien. Y acá tenemos todo lo que el paciente nos tiene que informar, marcar con una cruz, si tiene algún tipo de marcapaso, electrodos o bombas que dijimos recién, de infusión, de lo que fuese, clips vasculares, bien, dentaduras, postizas, algún tipo de prótesis, reemplazos ortopédicos, como dijimos, elementos de osteosíntesis, si tiene algún tipo de varilla, porque sufrió una fractura, si ha sido operado del corazón, bien, más o menos lo que dijimos, las válvulas de derivación, que son las válvulas de pacientes que tienen hidrocefalia, ¿no? Para filtrar ese líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se produce en exceso, lo filtran con estas válvulas. Bien, si es alérgico a algo, entonces el paciente tiene que confirmar que él da su consentimiento para realizarse este estudio de resonancia. Bien, que fue informado de todo lo que va a suceder, ya sabe porque nosotros le informamos, el médico le informó y la secretaria también, que se va a comprometer a cumplir con lo que nosotros le indiquemos. Bien, ya se los voy a subir también a este consentimiento ahí a la plataforma donde les subo las clases para que ustedes lo vean. Y eso sería más o menos lo más importante, ¿no? Puede ser que acá tenemos la parte de si el paciente se hace
en ese caso, revocarlo. Varían mucho, depende del servicio. Este, como les digo, es muy completo, está buenísimo, pero bueno, puede ser que varíen. Eh, ahora, bien, vamos con lo que sería bioseguridad. Ya entramos como más en detalle, ¿no? De lo que es la bioseguridad. Bien, para clasificarlo principalmente a todos los objetos, ¿no? Que vamos a tener en resonancia, lo vamos a clasificar de esta forma, creo que es un poco más fácil de entenderlo y también para que les quede a ustedes. Entonces, decimos que tenemos objetos ferromagnéticos que son externos al paciente hospitalizado. ¿A qué me refiero con externos? Bueno, que no están, no es algo que el paciente tenga en sí, por ejemplo, interno sería el marcapaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos van a ser los objetos ferromagnéticos, recuerden, ferromagnéticos que son muy atraídos por el campo. Y vamos a tener camillas, sillas de ruedas, tubos de oxígeno, bombas de difusión de medicamentos, oxímetros y estetoscopios. Camillas, hay camillas que son de un material apto para resonancia. Eh, entonces no hay problema. Pero bueno, es muy importante que todo el personal de salud sepa sobre estos materiales. ¿Por qué? Para que no provoque, no sé, que un camillero entre con una silla de rueda y después no se puede sacar, ¿no? Recuerden que les voy a mostrar un video, o si quieren ustedes busquen después en internet, que nada, lo chupas, ¿no? Y puede provocar accidentes al paciente. Lo mismo con los tubos de oxígeno. Se convierten literalmente en proyectiles, porque como el imán lo absorbe, o sea, lo chupa, digamos, cuando ese tubo de oxígeno entre al campo magnético, al tubo, y si hubiese un paciente, el tubo empieza a golpear por todos lados. ¿Por qué? Porque busca hacer un isocentro, quiere alinearse con el campo magnético. Entonces va a golpear por todos lados hasta que se quede quieto. Y después sacarlo es muy difícil, imagínense sobre todo si está en el medio. Y como les había dicho, ahora vamos a ver igual lo que era el quench. eh, ¿Qué sucede? Si hay que sacar el campo magnético, recuerden que estos resonadores superconductores que vimos ayer funcionaban mediante este fenómeno de superconducción. ¿Y qué era? Era cuando se aplicaba este helio para sacarle, ¿no?, la resistencia y que genere el magnetismo. Entonces, la única forma de sacar el magnetismo es sacándole la superconducción. ¿Y cómo le saco esa superconducción? Perdiendo ese helio líquido. Entonces, era importante saber esa parte. Bien. Bien, y después tenemos los objetos ferromagnéticos externos al paciente ambulatorio. ¿Por qué? Porque estos que les dije recién son del paciente hospitalizado. El paciente que está hospitalizado va a venir como en una camilla, en una silla de ruedas y puede traer estas cosas. Y después tenemos, dijimos, objetos ferromagnéticos externos al paciente ambulatorio. ¿Qué sería? Cualquier tipo de paciente que, por ejemplo, venga a hacerse una rodilla, un tobillo, ¿no? Porque se cayó jugando al fútbol. Entonces, eso sería un ejemplo. ¿Y cuáles son estos objetos externos al paciente? Bueno, por ejemplo, lapiceras, los invisibles, cuando digo clips, me refiero a invisibles o hebillas, los anteojos que tenga el paciente, llaves, porque lo mismo, se pueden pegar al equipo, ¿no? Son un poco más fáciles de sacar, pero la idea obviamente es que no dañar el equipo. Teléfonos celulares, los descarga, tarjetas de débito, dijimos que borraba las bandas magnéticas, monedas, lo mismo, van a quedar ahí en el equipo. Si tiene reloj, los descarga, y anillos. Bien. Vieron que recién hablaba un poco de lo que eran las lesiones térmicas.
un poco acá lo digo un poco por encima, tengo otras diapositivas que lo explico un poquito mejor. Pero por aquí vamos entrando en lo que es, ¿qué son, no? Las ondas de radiofrecuencia que se utilizan en resonancia para obtener estas imágenes. ¿Qué pasa? Pueden provocar un calentamiento debido a que se acumula esta energía, porque es energía que se acumula. ¿Qué usa radiofrecuencia? Por ejemplo, el microondas, ¿no? Bien. ¿Y cómo se mide esta energía? Mediante el índice SAR, ¿no? El índice SAR es la tasa de absorción específica. Eso está indicado en los monitores del equipo, ¿no? Que nos va a indicar si el paciente está mucho tiempo haciéndose un estudio, obviamente nos va a avisar el equipo, ¿no? Que, por ejemplo, llegó al límite SAR y ¿por qué? Porque puede ser que quizás el paciente no siente nada y después le aparezca una quemadura. Entonces, es importante, vamos a estar atento a esto. Entonces, el equipo sabe si excede el límite SAR, por eso la importancia de poner el peso específico del paciente también, para saber cuánto puede soportar. Bien, entonces dijimos que las quemaduras eran algo infrecuente, debemos tenerla en cuenta porque obviamente son muy dañinas. ¿Cuál es el límite de SAR? Bueno, son 4 voltios por kilogramo, ¿no? Eh, obviamente, mientras más alto sea el campo, más probabilidades hay de que se produzca esto porque usan más radiofrecuencia. Ahora les voy a mostrar un artículo que les busqué. Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué caso puede suceder que se produzca esta acumulación de energía que produzca algún tipo de quemadura? Cuando el paciente tiene algún tipo de parche o tatuaje con pigmentación, vieron que ahora, no sé si ahora tanto, pero antes era como más normal hacer esos delineados, ¿no? Permanentes. Y también creo que se los hacen en la boca ahora. Bueno, ¿qué pasa? Tienen pigmentos metálicos y que pueden producir este aumento de la energía, de calor y producir quemaduras. Bien, entonces dijimos que tenemos dispositivos que son internos al paciente que están completamente contraindicados, lo mismo que dijimos recién, no los voy a repetir, ya los dijimos, pero que es importante saber que tiene que haber estos señalizadores de seguridad. Así se ve ahí. Otra cosa importante, restos de perdigones, que nos informe, puede ser que, no sé, este paciente en algún momento estuvo presente en alguna balacera, entonces que nos avise si, que puede llegar a tener restos de perdigones, por si los vemos. Miren acá, a ver si lo puedo un poquito. Más o menos, ¿no? Lo que señalamiento de seguridad que tiene que haber en la sala, primero y principal, informar que está el campo magnético, ¿no? De cuántos teslas, que hay alta frecuencia, que obviamente no ingresar con elementos que estén sueltos, ni relojes, ni tarjetas, lo mismo que dijimos recién, ¿no? Que tiene marcapasos, bien. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención que debemos tener en cuenta para evitar accidentes en el paciente, daños en el equipo, ¿no? Que no nos reten a nosotros. Em, bien, denme un segundo, voy a prender la luz porque no se ve. Ahora sí. Bien, dijimos, el primer filtro, siempre la puerta de seguridad. Todos estos carteles avisadores que hay siempre en todas las puertas, ¿no? Bien. Y compatibilidad con los distintos dispositivos e implantes médicos que pueda tener el paciente. Bien, ¿a qué voy con esto? Que hay una web, que es esta, que se llama www.mri. La pueden buscar. ¿Qué pasa con esta página? Acá los elementos de osteosíntesis tienen, digamos, un código, ¿no? Entonces, yo en esta página puedo ver si el elemento de osteosíntesis o lo que tenga ese paciente es compatible o no con la resonancia.
con los campos magnéticos. Bien, importante también control de quién, de los trabajadores del área, como le decía recién, enfermeros, camilleros, lo mismo, siempre tienen que estar, saber lo que puede llegar a suceder si ingresan al campo. Bien, y acá les hice como un mapita para que les quede claro el tema de lo que es la bioseguridad, ¿no? Responsabilidad siempre, ¿no? Información, la principal, ¿quién la proporciona? El médico solicitante. Después, personal administrativo, ¿no? ¿Cuándo se le otorga el turno? Se elabora un consentimiento informado, un cuestionario final por parte de nosotros. ¿A qué me refiero? Que le preguntamos, ¿qué le pasó? Si vos el medio de contraste, lo que puede sentir. Bien. Y por último, supongamos, ¿no? Pasó todo esto, se le informó, hubo, por más que se hizo el consentimiento informado, se llevó todos los recaudos posibles para que esté todo bien, pero justo, no sé, se produjo un incidente, ¿no? Bueno, en ese caso hay que registrarlo para que no vuelva a suceder. Ese sería el último paso, acá lo puse. Elaboración del registro de incidentes en el caso de que lo hubiese. Bien. Bueno, entonces, como dijimos, a pesar de que la resonancia es muy segura, es necesario establecer esta política basada en medidas preventivas que minimicen algún tipo de incidente. Y si hubiese algún accidente, hay que registrarlo. Bien. Eh, Vamos entonces a hablar un poco más sobre todo lo que es qué puede llegar a provocar el campo magnético, ¿no? Que les decía recién, de la radiofrecuencia. Bien, dijimos que la resonancia en sí es segura y no es dañina como por ejemplo la tomografía que utiliza radiaciones, ¿no? Pero bueno, no está exenta de riesgos. Sí se ha, ¿cómo se dice? Documentado muertes, como les decía recién, de las bombas de liberación de morfina, ¿no? Bien, entonces, los vamos a clasificar, porque son muchos los elementos, ¿no? Que pueden llegar a provocar algún tipo de accidente, ¿no? Pero la idea siempre es saber lo adecuado, informar al paciente de lo que puede llegar a suceder, bien, para evitar accidentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? ¿Cuáles serían las cosas que pueden llegar a provocar algo en el paciente? Bueno, vamos a ver, ¿qué provoca en sí el campo magnético estático? ¿Qué puede llegar a provocar los gradientes? ¿Qué puede provocar los pulsos de radiofrecuencia? ¿Qué puede provocar el helio líquido? ¿Se acuerdan que estaban los superconductores? ¿Y qué puede llegar a provocar el gadolíneo, no? Bien. Bueno, ¿cuáles son estas cosas, no? Estos elementos que están relacionados con el campo magnético, ¿no? Bien, tenemos. Hay campos magnéticos que son muy intensos. Dijimos que se acuerdan, por lo general, en los servicios encontramos de 1,5 a 3 Tesla, ¿no? Lo normal. Si son abiertos, dijimos que no llegaban a 0,5 Teslas. Bien. ¿Qué pasa? Si son mayores a estos teslajes, puede afectar un poco lo que sería el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque desvían el movimiento de los iones en la sangre y posiblemente en los nervios. ¿Y qué sucede? Puede ser que esto provoque pequeñas diferencias de voltaje en algunos estudios. No es que es algo grave, pero puede ser que se provoque algún tipo de cambio en un electrocardiograma. Entonces, ahora aprovecho para mostrarles sobre los campos magnéticos que cada vez, obviamente, ¿qué sucede? Mientras más alto es el campo magnético, mejor calidad de imagen voy a obtener o no. Bien, eh, el campo magnético más alto que hasta ahora existe es de 11,7 teslas, ¿no? Entonces, acá les comparto este artículo que habla del resonador magnético más potente del mundo, ¿no? Que existe
actualmente, que es francés. Esta noticia es igual del 2024, ¿no? Bien, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que escanea imágenes con 10 veces más precisión, ¿no? Que las resonancias, no sé, de 1,5 teslas, como ejemplo, ¿no? Bien, ¿cuál es la ventaja? Dice que el escáner de resonancia proporciona imágenes muy nítidas y obviamente, ¿qué pasa? Si es más nítido, es más posible de que yo pueda encontrar patologías o no. Entonces, bueno, nada, cuenta un poco lo que sucede. Dice que podría arrojar a la luz sobre los misterios de la mente y enfermedades que acechan. Enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Que no tienen cura, no se sabe bien la causa. Entonces, es como que quizás estos avances podrían llegar a, nada, a dar un poco más de información sobre estas patologías. Bien, que permite la potencia de este imán de 11,7 Tesla, imágenes 10 veces mejores que las normales, y se compararon las imágenes, ¿no? De lo que se puede llegar a ver. Bien, miren, por ejemplo, ¿no? Con esta máquina que está en alto el teslaje, podemos ver diminutos vasos que alimentan lo que es la corteza cerebral o detalles del cerebelo que quizás antes no, o sea, antes, ahora, porque hay resonadores todavía de 1,5 teslas. Em, Así que sí. ¿Qué pasó de la otra? Bien, bien, acá la imagen, ¿no? Cómo se visualiza en un resonador de 3 teslas, en uno de 7 teslas y en uno de 11,7 teslas, ¿no? Cómo se diferencia la corteza y lo que es la sustancia blanca, la sustancia gris. Y no solamente eso, sino que el tiempo de adquisición es mucho menor, ¿no? Una secuencia de cerebro estándar quizás demora, no sé, 16 minutos, más o menos, sin contraste, porque ya con contraste, entonces, no sé, quizás se pueda llegar a cortar el tiempo hasta, no me acuerdo si acá sale en el artículo, 4 o 5 minutos. Todos estos resonadores trabajan con inteligencia artificial igual. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja también de todo esto? Porque estos resonadores se han utilizado, ¿no? Para reconocer cosas más específicas, como rostros, lugares y cómo actúa el cerebro frente a diferentes acciones. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque esto obviamente tiene que ver con lo que hablamos recién de las lesiones térmicas. Si bien, ¿qué pasa? El imán es muy potente, entonces puede provocar cosas en el cuerpo, ¿no? Más calor todavía, más radiofrecuencia. Acá les puse una imagen de cómo es. Este es ese que estaba contando, ¿no? Bien. ¿Qué más dice este artículo? Bueno, tras la pista de lo que es el Alzheimer, ¿no? Los investigadores esperan que esto pueda arrojar información sobre lo que son estos mecanismos, ¿no? De patologías como el Parkinson o Alzheimer. Bien. Dice acá, por ejemplo, sabemos que en un área específica del cerebro, que es el hipocampo, está implicado lo que es el Alzheimer. Entonces, se espera que con este tipo de resonador y esta calidad, descubrir cómo funcionan las células, cómo se provocan la patología en lo que es esta parte, ¿no? La corteza cerebral. Bien, también, o sea, este que estoy contando, el de 11,7 teslas. Pero otros tipos de médicos usaron un resonador de 7 teslas y ¿qué encontraron? Bueno, una pequeña lesión que causaba crisis epilépticas, porque recuerden que hay un protocolo específico para epilepsia, hay protocolos, algunos específicos para algunas patologías. Entonces, bueno, se pudo descubrir. Bien. Y que, como les decía recién, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, miren qué dice acá. Pasarán varios años antes que los médicos puedan utilizar este resonador que se llama así, Liseul, y otras similares. ¿Por qué? Porque todavía se tienen que descubrir cuáles son los efectos que causa el imán en el cuerpo magnético. ¿A qué voy? Obviamente puede provocar quemaduras. Estos estudios se hicieron en pacientes que fueron voluntarios, o sea,
porque se sabía que como que todavía no hay algo concreto, si bien descubrieron imágenes, puede ser que provoque algún efecto adverso por la cantidad de, bueno, por la radiofrecuencia. Bien, y miren acá les puse esta imagen. Bien. Sabemos que el campo magnético, dijimos, atraía objetos ferromagnéticos, siendo la fuerza de atracción directamente proporcional a la inversa de la distancia del imán. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que mientras más cerca esté, más va a atraer. Quizás cuando las cosas están un poco más lejos, no hay menos posibilidad de que sea chupado por el imán. Mira, acá la silla de rueda, ¿cómo se saca esto? Y la verdad que una de las opciones va a ser, por más que le dan fuerza entre un montón de personas, que cuenchear el equipo quiere cuenchear, era sacarle el helio, ¿no? Para que se pierda este campo magnético. Entonces, bueno, tener cuidado y saber que son misiles, literal, ¿no? Que van al campo. Bien. El campo magnético, ¿no? Que es a lo que vuelvo a lo de recién, que dijimos que lo clasificamos en lo que podía provocar el campo magnético estático, ¿no? En sí. Puede provocar, obviamente, alteraciones en el funcionamiento de dispositivos electrónicos, dijimos. Entonces hay que tener cuidado en el caso, ¿no? De audífonos, tarjetas de crédito y lo que ya habíamos comentado. Bien. Y otra cosa, vieron que recién les decía que hay una página, esa, donde nosotros podemos comprobar si los elementos que tiene ese paciente son o no son compatibles con el resonador. Bueno, en el caso de no conseguir la información para saber si son específicas o no, no realizarlo. Porque obviamente, no sé, quizás tiene una prótesis que no sabemos si es ferromagnética o no. También implantes mamarios que ahora vienen con unos chips que con eso como que le llevan un control a los pacientes, pacientes que salgan operados. ¿Y qué sucede? Eso funciona con magnetismo y quizás ese paciente va y se hace un estudio de mama, ¿no? ¿Y qué pasa? Se va a dejar de funcionar porque recuerden que no puede competir un imán chiquito con un potente imán, o sea, si fuera una competencia va a ganar el imán más grande. Entonces ¿cómo se dice? Lo descalibra y nada, o sea, se queda en la nada porque ¿qué va a pasar? No se va a volver a someter a una cirugía para cambiar ese chip. Y entonces, siempre, por eso también la importancia de saber si está operada de algo o no, viene por ahí la mano. Bien, después, eso dijimos que eran los riesgos que estaban relacionados con el campo magnético estático. Cuando digo campo magnético estático, me refiero al campo magnético en, o sea, en general, que está todo el tiempo. Bien, después tenemos riesgos relacionados con los gradientes. ¿Se acuerdan que yo ayer les expliqué qué eran los gradientes? Eran estos, son electroimanes, ¿no? Que lo que van a hacer es que crean una variación lineal en el campo magnético principal. Entonces, gracias a esta variación lineal que producen en este campo, me dan información a mí del corte que quiero obtener, del plano, de la fase y la frecuencia. Es decir, me dan información de cuando yo digo el plano del corte, me refiero, si yo quiero ver el corte sagital, me van a brindar información de ese corte a lo largo de todo ese corte sagital, que yo les había dicho que se clasificaba en letras, ¿no? Teníamos 6 pares de gradientes que se disponían de dos, o sea, en par, y que teníamos dos para el eje X, dos para el eje y dos para el eje Z. Dijimos que el eje Y era el que me va a brindar información del plano coronal. El eje X es el que me va a brindar información del plano sagital. Y el eje Z es el que me va a brindar información del plano axial. Y además me van a brindar información de fase y frecuencia.
¿Y qué era la fase y la frecuencia? Bueno, era como completaban las filas y las columnas, porque yo para formar mi matriz necesito información de esas tres cosas. Necesito saber de qué plano viene esa información, ¿no? De qué fila viene esa información, que serían las fases, y de qué frecuencia, ¿no? Para yo ubicarla, no, yo no, ¿no? El sistema informático, ubicarla en cada cuadradito de esa matriz para después formar lo que sería la matriz definitiva. Entonces, esa era la función de los gradientes, crear un campo magnético diminuto en el campo magnético principal y darme esa información. Bien, entonces, ¿qué pasa con los gradientes, no? Pues hay riesgos relacionados con los gradientes. Estas bobinas dijimos que se encienden y se apagan de manera muy rápida. ¿Por qué? Para crear la imagen. Entonces, vieron que recién dije que ese ruido que se siente adentro del resonador son los gradientes trabajando. Bueno, ¿y qué pasa con estos cambios que se producen por los gradientes? Estos cambios rápidos, como dijimos que se prenden y se apagan para crear la imagen, pueden generar corrientes eléctricas en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo de los pacientes. Y estas corrientes tienen un nombre propio que se llaman corrientes de Eddy. ¿Y qué sucede con estas corrientes de Eddy? Bueno, normalmente no es que hacen daño, ¿no? Pero pueden producir un hormigueo o pequeñas contracciones musculares, o también puede ser que aparezcan artefactos en la imagen. ¿Y qué pasa con los artefactos? Puede ser que me dé un falso diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para evitar algún tipo de riesgo relacionado con los gradientes? Bueno, primero y principal, le voy a pedir al paciente que no se cruce de brazos, que no se cruce de piernas durante el estudio, eh, obviamente que se quede quieto, porque ¿qué pasa? Si el paciente, no sé, se cruza de brazos o de piernas, puede formar como un circuito, ¿no? En su propio cuerpo, natural, como si fuera un aro. ¿Y qué va a pasar? Las corrientes eléctricas van a ser más fuertes y van a producir que este paciente sienta con más esa sensación de hormigueo o algún tipo de contracción muscular. ¿Y qué va a pasar? El paciente se me va a mover. Y si se me mueve el paciente, tendré que repetir el estudio. Bien. Bueno, y también todo esto tiene un nombre. ¿Qué pasa? Cuando los gradientes, ¿no? Están trabajando, por lo general cambian muy rápido. eh, Se llaman slew rate, que es cuando cambian. Y como consecuencia, ¿no? Cuando se usan en secuencias rápidas de cerebro, eh, por ejemplo, ¿no? En la difusión es una secuencia que se utiliza en el caso de ACV, ¿no? Cuando se quiere detectar ACV, se utilizan secuencias rápidas. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si ese paciente está transitando una ACV para tratar de actuar lo antes posible y evitar que este paciente, obviamente, no transcurra ese ACV y no le provoque, no va a salir la palabra, bueno, a una, no va a salir, reacción, lo que quiero hacer es evitar de que se le produzca el ACV, a eso voy. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En estas secuencias son muy rápidas, son especiales y aumenta este riesgo, ¿no? De los gradientes. Entonces, puede ser que sea más propenso a sentir palpitaciones o pequeños golpecitos en los músculos. Bien, ¿qué sucede? En equipos de investigación, como por ejemplo los que les nombré recién, de 7 Teslas o de 11, que era el más grande, es todavía más probable que esto suceda porque el campo magnético es más alto, ¿no? Entonces se han reportado destellos de luz en la vista de los pacientes que sienten cuando salen mareos o náuseas, que no suele pasar normalmente en lo que es los resonadores de 1,5 teslas, porque el paciente no tendría por qué sentir náuseas o mareos
si solamente está ahí y no se le inyectó ningún, no sé, tipo de medio de contraste. Bien. Otra consecuencia, ¿no? De los gradientes, vieron que recién les dije que ese ruido que hace todo el tiempo, el resonador viene de ahí, de los gradientes. Entonces, ¿cuál sería otra consecuencia? Es esto, este ruido tan fuerte. Por eso se le tiene que brindar al paciente esos audífonos especiales. Cada vez que estos gradientes se encienden y se apagan, también hacen vibrar el equipo, ¿no? Y se puede producir un típico martilleo, que es lo que escuchamos. Bien, ¿y cuánto es lo que suele estar este sonido? Entre 65 y 95 decibeles, ¿no? Como por ejemplo el tráfico intenso o una aspiradora. Es molesto, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en su casa o escuchan una aspiradora y están cerca, es molesto para el oído. Lo mismo el tráfico intenso, ¿no? El ruido de los bocinazos es molesto. ¿Y qué pasa? En estudios muy rápidos, estos decibeles se pueden acercar a 120 o más, como si fuera, por ejemplo, ¿no? Un avión despegando. Entonces, ustedes imagínense el daño auditivo que puede provocar en estas secuencias rápidas. Obviamente, mientras más alto el campo, más probabilidad de que suceda. ¿Y qué puede provocar esto? Bueno, puede causar molestias o pérdida, obviamente, temporal de la audición si no hay protección. Por eso siempre es importante brindarle al paciente tapones o auriculares durante la exploración. Pero recuerden que el paciente entra y está completamente metido ahí. Bien. Em, Después, esos serían los riesgos para recapitular, ¿no? Y que quede claro, dijimos primero riesgos asociados al campo, ahora riesgos, recién, ¿no? Riesgos asociados a los gradientes, y ahora vamos a ver los riesgos que están asociados a los pulsos de radiofrecuencia, ¿no? Bien, de acá viene lo que veíamos recién del límite SAR. Los pulsos de radiofrecuencia, acá tiene una imagen, miren. Sí, no se ve tan clara, pero son quemaduras por contacto durante una exploración de columna lumbar. Durante la misma, el borde interno de la mano permaneció pegado al borde del muslo. Y ahora les voy a explicar por qué es que se produjo esta quemadura. Bien, dijimos que en resonancia tenemos los pulsos de radiofrecuencia, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos pulsos de los que hablamos, ¿no? Que son los que producen la imagen. El TR, ¿no? Son pulsos. ¿Y qué son esos pulsos? Bueno, son pequeños empujones de energía. Energía que se envía al cuerpo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros, la resonancia trabaja con protones de hidrógeno. Y para yo poder obtener una imagen, necesito que esos protones se exciten o no. Entonces, por eso funciona así. Eh, entonces, el equipo le envía al cuerpo estos pulsos para que los protones se exciten, después se relajen, liberen energía y formen la imagen, ¿no? Bien, pero ¿qué sucede? Cuando nuestros tejidos, nuestros protones absorben esa energía y están excitados, ¿qué sucede? ¿Se genera calor o no? Bien, entonces, la cantidad de energía absorbida por kilo de peso del paciente, dijimos que se llamaba SAR, ¿no? Que era la tasa de absorción específica. Y que se medía en voltios kilogramos. Bien, ¿y qué pasa con el equipo? El equipo me va a controlar dos cosas: el SAR promedio del todo el cuerpo y el SAR máximo en una zona pequeña del cuerpo, ¿no? Como les dije, en estudios que duran mucho tiempo, son muchos pulsos o no, porque necesito repetir secuencias, realizar más secuencias, entonces son muchos pulsos, entonces más éxito los protones, más energía se acumula ahí y obviamente se va a provocar este aumento de calor.
Entonces, en el equipo por lo general suele tener un dibujo, ¿no? Como si fuera una persona y que se va llenando, ¿no? A medida que va haciendo el estudio es como que va subiendo como lo que sería el límite SAR, ¿no? Eso está indicando. Cuando llega al máximo, te avisa. Ahí vos lo puedes ignorar y sigue el estudio, ¿no? A menos que el paciente te avise de que siente algún tipo de quemadura o algún tipo de calor. Mm. Así que hay que estar atentos por las dudas. Bien. Y acá volvemos como a lo mismo que decíamos recién. ¿Cuándo se puede provocar más esto? Mientras más alto sea el campo. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Cuanto mayor es el equipo, mayor la frecuencia de los pulsos y mayor el calor que puede generarse. No todo es ventaja, por eso esos resonadores de 11 teslas todavía no están en la industria, porque todavía sí se usan los de 1,5 y 3, porque sabemos que son los más seguros. Pero estos, al ser tan altos, trabajar con tanta energía, más propensos a generar quemaduras en el paciente. Bien, en lo que son condiciones normales, en condiciones normales, el calor que se produce en el cuerpo, en reposo, ¿no? Más o menos genera lo que es 1,5 voltios por kilogramo, ¿no? Y la temperatura corporal no aumenta más de 0,5. Recuerden que yo recién les había dicho que el límite SAR era de 4 voltios por kilogramos. Bien, entonces, un riesgo extra son las quemaduras por puntos calientes. ¿Y cuándo se producen estos puntos calientes? Bueno, por ejemplo, ocurren cuando hay contacto prolongado en la piel, ¿no? Con la piel. Eh, por eso recién les decía que le tenemos que decir al paciente, ¿no? Que no se cruce de manos, que no esté tan cerca, digamos, en contacto. Vieron que recién les mostré esa imagen y dijimos que era una quemadura por contacto durante la exploración lumbar. ¿Por qué? Porque había dejado la mano en el borde del muslo. Bien, entonces, en ese caso se pueden provocar estas quemaduras por puntos calientes. O lo mismo con objetos metálicos. De ahí venía la importancia que les decía recién de pedirle que se saque los aritos o anillos, por más que no sean, no sé, capaz son de acero o algo así, que le van a generar calor a ese paciente. Para nosotros asegurarnos, lo mismo le pedimos que se saque todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Si lo provoca cruzarse de manos, lo prevenimos informándole todo al paciente, ¿no? Que no se cruce de brazos ni piernas, que separe los muslos. Si hace falta, que no sé, en el caso que no puede separar, siempre hay cuñas ahí, ¿no? O almohadas. Entonces lo ponemos en el medio para evitar que haga contacto ese paciente. Bien. Bueno, algunos tipos de secuencias, ¿qué pasa? Generan más SAR que otros. O sea, secuencias que tengan que repetirse más veces, ¿no? Por ejemplo, las Spineco usan más pulsos de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque necesitan refasar muchas veces. Y si además a eso yo le sumo saturaciones grasas, más calor. ¿A qué voy con esto? A lo que decía recién, de que si yo hago más estudios, más secuencias, por ejemplo, ¿no? Le tengo que hacer estoy en cerebro y tengo que hacer, ejemplo, ¿no? Axial de T1, T2, axial coronal de T1, T2 y sagital T1 y T2. Además, a esas secuencias, a cada una de esas secuencias, yo tengo 6, le agrego a cada una una difusión, ¿no? Y además, después le agrego una saturación grasa o un flare, que es el flare es para saturar el líquido cefalorraquídeo. Y después de eso, le inyecté contraste, ¿no? Y tengo que repetir ahora las secuencias
post-contraste. Entonces, lo mismo, estoy tirando muchos pulsos de radiofrecuencia en ese paciente. ¿Qué va a hacer? Le va a provocar el calor. Y ahí va a ser donde puede ser que provoque algún tipo de quemadura. Por eso, mientras más pulsos, producen más calor. Bien, esos son los riesgos asociados a los pulsos de radiofrecuencia. No confundirlos con los riesgos asociados a los gradientes. Bien, después tenemos los riesgos asociados con los refrigerantes. ¿Cuáles son estos riesgos asociados con los refrigerantes? Bien, volvemos a lo que a los superconductores. Vieron que ayer vimos los tipos de imanes, dijimos que en qué caso habría que tener prevención, digamos, con los riesgos asociados a los refrigerantes. Solamente los superconductores. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ayer vimos que teníamos tres tipos de imanes, ¿no? Teníamos imanes permanentes, imanes resistivos e imanes superconductores, ¿no? Bien. Permanentes, dijimos que el campo magnético estaba siempre. ¿Por qué? Porque eran de un material natural y el campo estaba siempre. Tipos abiertos, campos magnéticos bajos. ¿Qué es bajos? Menos de 0,5 teslas. Luego teníamos los resistivos. Los resistivos sí funcionaban con corriente, pero que no utilizaban este helio líquido, por decirlo de una forma. No, funcionaban con corriente, pero lo hacía por una bobina, listo. Y después teníamos los superconductores. Dijimos que los superconductores, para que funcionen, ¿cómo era? Teníamos una bobina, ¿no? Una bobina que era de novio titanio, que era una bobina solenoidal, que no tenía un fin, y que por acá circulaba mucha corriente y una temperatura muy alta. ¿Y cómo funcionaba el magnetismo acá? Bueno, para que esta bobina no se queme, ¿no? Y pueda generar ese magnetismo. El magnetismo se genera por la corriente que está circulando por esa bobina. Y para que no se queme, se venía lo que era el fenómeno de superconducción, ¿no? ¿Qué hacíamos? Sumergíamos esa bobina en el helio líquido. Entonces, ¿qué es el helio líquido? Bueno, el helio líquido es, porque el helio está en estado líquido, ¿no? El helio está en estado gaseoso. Yo, para tener el helio líquido, lo tengo que acumular y tiene que llegar a, dijimos, 4 grados Kelvin o 273 grados centígrados. Esa es la temperatura que tiene que tener el helio para estar líquido, ¿no? Porque recuerden eso, que el helio está en estado gaseoso. Bueno, entonces, en los imanes superconductores se usaba helio líquido. Este tipo de accidentes solamente puede llegar a suceder en estos resonadores. Bueno, usamos el helio líquido para mantener al imán a temperaturas extremadamente bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta temperatura, esta bobina no tenía una resistencia eléctrica y el campo magnético se mantenía continuo. ¿Continuo qué? Porque no se apagaba, ¿se acuerdan? Estaba todo el tiempo prendido. Mientras que por ahí circule la corriente y esté sumergido en helio líquido, voy a tener mi campo magnético, sin problema. Bien, ¿qué pasa con el helio líquido? A los, ¿Qué pasa? Si se calienta por encima de los 269, ¿no? Se empieza a convertirse en lo que es gas. ¿Y qué pasa? Cuando el helio se convierte en gas, aumenta su tamaño, ¿no? Porque no es lo mismo estar líquido que en gas. Y obviamente va a generar una presión adentro de lo que sería el contenedor donde está el helio líquido, ¿no? Porque aumenta su tamaño. Entonces se debe liberar rápidamente a través de una válvula de seguridad. Recuerden que estos resonadores tienen una entrada, no una válvula, tienen tres, y una de ellas es para esto, para que por ahí entre el helio líquido, que lo ponen los ingenieros. Bien, ¿y a qué voy o sea, a qué voy con todo esto? ¿Qué pasa? Si se produce algún tipo de evaporación repentina,
y el helio tiene que liberarse hacia el exterior, se llama quench. El quench es esto, es la pérdida de la superconducción por la liberación de este helio líquido. ¿Y qué sucede? El helio líquido desplaza el oxígeno. Y si esto sucediera, ¿no? No sé, adentro de la sala, mataría al paciente, ¿no? Entonces, por eso también habla de que a veces hay que quencharlo y liberar el helio líquido, sí, hacia el exterior. Sale como gas, ¿no? Cuando sale al exterior. Recuerden eso, que el helio desplaza el oxígeno y por eso puede llegar a provocar esto, matar al paciente. Entonces, accidental pasa cuando el imán pierde su capacidad superconductora, ¿no? Por ejemplo, si se baja el nivel de helio, porque el helio se va perdiendo, ¿no? O si se calienta. Recuerden que la idea es que esté frío para que pueda circular la corriente y no se rompa. Y también el quench puede ser provocado. ¿Cuándo puede ser provocado? Bueno, cuando hay que bajar el campo magnético por algún tipo de seguridad. ¿Y en qué caso sería? Bueno, lo que vimos recién. En el caso de que se queda atorada una camilla, se queda atorada una silla de ruedas, un tubo de oxígeno. En ese caso, hay que provocar el quench. Pero siempre y cuando sea la última opción, porque es muy caro el helio líquido, ¿no? Entonces eso conllevaría una pérdida grande para el servicio de salud. Entonces, bueno, provocado cuando hay que bajar el campo por seguridad, como si un objeto pesado queda pegado al imán y no se puede retirar, o si a una persona quedará atrapada, ¿no? Casos extremos. Entonces hay que apagar el imán de lo que sería. Bien. Ahora, creo que ayer les había dicho eh, que hay unos resonadores que funcionan sin helio. Hoy justo estaba leyendo, no lo terminé de leer el artículo, pero después si quieren, busquen. Resonador magnético sin helio. Funcionan así. Bien, ¿en qué otro caso se puede activar, o sea, activar, hacer lo que es un quench en el caso de algún tipo de incendio para evitar riesgos, ¿no? Y bueno, ¿qué se hace después del quench? Bueno, evacuar la sala, sí o sí, como les dije recién. El helio, ¿qué pasa? Desplaza el oxígeno y causa asfixia. Y no solamente eso, sino que produce congelación a la temperatura que está. ¿Se acuerdan que les dije recién? Bien, no solamente eso, sino que obviamente para que el resonador vuelva a funcionar, hay que reponer ese helio, porque si no, no tendría ese fenómeno de superconducción eh, para que me provoque el magnetismo, ¿no? Bien, revisar la homogeneidad del campo, recuerden que mientras más homogéneo, mejores imágenes voy a tener, y recordar cómo es el helio líquido, ¿no? Bueno, es incoloro, inodoro e insípido. Aunque normalmente se dirige al exterior, por una chimenea, por lo general sale hacia afuera, ¿no? Como les dije, no podría quedarse adentro, desplazaría el oxígeno y nos quedaríamos asfixiados. Bien, y en esta clasificación que veníamos viendo, tenemos también los riesgos relacionados al gadolinio. Acá un poco lo que hablaba recién. O sea, antes de los 2000, digamos, ¿por qué? Porque se acuerdan que les dije la fibrosis sistémica nefrogénica es muy reciente. Entonces, hasta hace pocos años, el único riesgo conocido por gadolinio eran las reacciones adversas, ¿no? Leves, como por ejemplo que el paciente tenga náuseas o vómitos, ¿no? Eh, Algún tipo de calor, frío en el momento de la inyección. Era más normal ver pacientes que tengan, ¿cómo se dice? Reacciones adversas frente a contrastes yodados, ¿no? Es más normal. Bien, entonces, ¿qué pasa? El gadolinio, como le decía recién, se elimina por dónde renal. ¿Por qué? Porque es endovenoso. Pero bueno, puede pasar a la leche materna en las primeras 24 horas. Ahora igual vamos a ver bien lo del tema de las mujeres embarazadas. Em, pero bueno,
Mujeres lactantes, sí. Sí o sí se necesita hacer ese estudio con medio de contraste. Lo ideal sería que antes del estudio, o sea, digamos, le dé lactancia a su hijo y que por lo menos espere 24 horas para volver. Y mucha agua, mucha agua para tratar de eliminarlo lo antes posible. Bien, ¿qué más provoca el gadolínio? Bueno, atraviesa lo que es la placenta de las mujeres embarazadas, por lo que no se debe inyectar en mujeres embarazadas, salvo que sea imprescindible y bajo indicación médica. ¿A qué voy con esto? Riesgo, beneficio, siempre. Em, ¿Por qué? Porque, como dijimos, hasta hace pocos años se descubrió otro riesgo, que es la fibrosis sistémica nefrogénica. ¿Qué pasa con la fibrosis sistémica nefrogénica? Es una enfermedad muy poco frecuente, pero es grave. Yo les dije, el gadolínio es muy seguro, pero como que no hay punto medio, es muy seguro o puede provocar una fibrosis sistémica nefrogénica que no tiene cura y que va a conllevar a la muerte. ¿Por qué? Eh, Dijimos que causa cicatrización y endurecimiento de la piel. ¿A qué voy con esto? Va causando unas placas, ahora voy a mostrar, como si fueran unas, no son ronchas, pero supongamos, duras, ¿no? Y después se traslada a los sistemas, provocando lo mismo, endurecimiento, que obviamente va a provocar la muerte. Bien, se ha visto casi exclusivamente en pacientes que ya tenían una insuficiencia renal moderada o grave. ¿A qué voy con esto? Súper importante tener los valores de filtración glomerular de los pacientes para saber cómo va a eliminar ese contraste. Sí o sí, análisis de sangre, porque si el paciente tiene insuficiencia renal, es más probable que sufra una fibrosis sistémica nefrogénica. Bien, es muy importante evaluar su función renal y, si es necesario, profilaxis. Bien, acá tenemos unas imágenes, ¿no? De lo que sería edema, ¿no? Induración y eritema, engrosamiento de la piel en pacientes con fibrosis sistémica nefrogénica. Bien. En cuanto a lo que es resonancia y embarazos, ¿no? Eh, Más de lo que les dije recién que provoca, que traspasa lo que es la placenta. ¿Y qué sucede? En el caso que trasplase la, sí, se pasa la placenta, lo mismo, puede provocar algún tipo de fibrosis sistémica en lo que es el feto. ¿Por qué? A lo mismo, o sea, va a afectar lo que es su función renal. Entonces, si bien hasta ahora no hay una evidencia, ¿no?, de que la resonancia cause daños durante lo que es el embarazo, ni a la madre ni al feto, siempre y cuando no tengan algún tipo de insuficiencia renal, no, por ejemplo, no aumenta el riesgo de aborto o provoca algún parto prematuro o algún tipo de malformación, pero sí tener en cuenta que la recomendación para hacer una resonancia en mujeres embarazadas solamente si es 100% necesario, ¿no? Si la madre se no puede esperar a que suceda el parto para realizarse el estudio. ¿A qué voy con esto? Quizás, no sé, se tiene que hacer cualquier tipo de estudio que no ponga tan en riesgo su vida con medio de contraste, ¿no? Entonces quizás puede esperar al momento del parto y después hacerse el estudio, ¿no? Bien. Tampoco no hacerlo perdón, hacerlo si sospecha de algún tipo de malformación o problemas en el feto. Bien, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta siempre? Bien, siempre evaluar lo que es el riesgo-beneficio. Eh, si va a ser mayor el beneficio que vamos a tener y obviamente para el paciente. Aconsejablemente que el paciente siempre firme ese consentimiento informado del que hablamos
Bien, indicando que conoce y que nosotros ya le brindamos la información, el médico ya le brindó la información de lo que se va a hacer. Bien, mujeres embarazadas que trabajen en una unidad de resonancia, ningún tipo de problema. Pueden seguir trabajando, quizás no, evitar entrar a la sala, pero no es que va a pasar algo. No es como, por ejemplo, mujeres embarazadas que trabajen con radiaciones ionizantes, ¿no? En ese caso sí, los primeros 3 meses por lo menos, totalmente alejadas. Después de los 7 meses te puedes hacer una radiografía, pero no sé, si estás trabajando, en el momento que te enteras que estás embarazada y hay radiación ionizante, no puedes seguir. Bueno, ¿y por qué hay tanta precaución, ¿no? En cuanto a lo que es la resonancia, porque vieron que todas las cosas que vimos recién, ¿no? Cómo lo clasificamos, las precauciones que hay que tener en cuenta. O sea, ¿por qué tanta si no hay tantos riesgos demostrados o no? Porque yo les digo, sí, porque la resonancia es muy segura, porque es lo que les digo todo el tiempo. Bueno, primero y principal, para evitar obviamente que suceda a futuro, lo que queremos hacer es evitar los incidentes. También para evitar exponer lo que sería el feto en el caso de mujeres que estén embarazadas. Sí, como les digo, no es que hay algo demostrado, pero em, si lo podemos evitar, vamos a tener mucha precaución. Bien, entonces podrían existir efectos que quizás todavía no fueron descubiertos o no. Entonces, bueno, por eso. Bien, y lo que es lactancia de resonancia, como dijimos recién, sin contraste, no requieren lo que son cuidados especiales, ¿no? Si se usa gadolíneo, dijimos, recomendamos suspender la lactancia por 24 horas. Entonces, para recapitular lo que acabamos de decir, porque sé que es mucha información, dijimos que teníamos. Lo clasificábamos en 5, ¿no? Voy para atrás, así nos queda listo esta parte. Bien, dijimos, teníamos elementos que intervenían en el proceso, ¿no? Del paciente, ¿cuáles eran? El campo magnético estático, el campo magnético de los gradientes, pulsos de radiofrecuencia, el helio y el gadolíneo. Y acá entraría lo que es la lactancia, ¿no? Y mujeres embarazadas. Entonces, eso van a ser lo que tenemos que saber nosotros. Bien, entonces, listo, campo magnético, lo que dijimos, que puede provocar quemaduras, bien, y que puede provocar algún tipo de accidente en los pacientes. El ruido que tenía, ¿no? Pulsos de radiofrecuencia, ten en cuenta el límite SAR. Bien, bien. Refrigerantes, dijimos el quench, no se olviden de esa parte. Y el gadolíneo, bueno, mujeres embarazadas, fibrosis sistémica nefrogénica. Recuerden que cuando hablamos de gadolíneo, lo clasificamos en dos tipos. Tenemos reacciones adversas agudas y reacciones adversas crónicas. Cuando yo digo reacciones adversas agudas, me refiero a reacciones en el momento, ¿no? Vómito, náuseas, calor, algún tipo de similar alergia. ¿A qué me refiero con similar alergia? No sé, picazón, de garganta, ¿no? Algo así. Y cuando hablamos de crónica, ya nos referimos a, por ejemplo, fibrosis sistémica nefrogénica o también NIC, que NIC es nefropatía inducida por contraste. Bueno, ahora igual ahí hablamos un poco, si alguien tiene alguna duda, les dejo acá, lo mismo que le dejé la vez pasada, si me quieren seguir en mis redes, comparto cosas ahí también, o sea, de resonancia, de radiología. Bien, ahí voy al chat por si alguien quiere preguntar algo sobre esto que vimos recién, sobre la clase, ¿no? Las preguntas. Sí, los leo. ¿Es para investigación qué?
No entendí esa parte que dices para investigación. ¿Quedó claro esto, chicos? Los leo, me dicen si quedó claro, si se entendió, si que quieren que repita algo, me dicen. Mm, Nadie quiere preguntar algo, quedó claro todo. ¿Vieron las otras clases? No sé si quedó dudas sobre las cosas anteriores también pueden preguntar. La parte principal, porque así seguimos avanzando y lo otro que quede claro ya, ¿no? Principios físicos, toda esa parte, ustedes me dicen. Yo igual ahora esta clase también se las voy a subir, así les queda, ¿no? Bien, si nadie quiere preguntar nada más sobre esto, los libero. No sé si está Saray por ahí, quiere decir algo. O una de dos, sí, o todo quedó claro o nadie entendió. No hay punto medio. Bien, chicos, entonces nadie quiere preguntar nada, ¿vieron las clases? Todo quedó bien. Saray, ¿estás por ahí? Papá les quiere decir algo sobre el curso. Bueno, chicos, si no hay preguntas, nada, lo dejamos acá. Seguimos el lunes con lo que conlleva la clase. Bueno, nos vemos, chicos, el lunes a la misma hora. Sí, o sea, son a ver, hay cosa que hay una pregunta. En caso de que tengan brackets, los brackets son ferromagnéticos, sí, pero, o sea, si es, en el caso de que haya que hacer un cerebro, sí va a provocar artefactos en la imagen, ¿no? Y en esa zona voy a tener artefactos y no voy a tener señal tampoco. Lo mismo que hablamos, por ejemplo, de los elementos de osteosíntesis que los elementos de osteosíntesis que sí eran aptos para resonancia. O sea, no es tan útil hacer una resonancia en ese caso. ¿Por qué? Porque yo no voy a ver nada ahí, porque va a haber ausencia de señal, porque ahí no hay protones de hidrógeno. Y la resonancia funciona con los protones de hidrógeno. Entonces no va a haber señal. Y en el caso de los brackets, nada, va a provocar artefactos. Si el paciente se tiene que hacer un cerebro, si el paciente se tiene que hacer en una muñeca, una mano, rodilla, no hay ningún tipo de problema. Pero si tuviera que hacerse lo que es cerebro, sí, sí voy a tener artefactos. Así que sí. No, nada. Recuerden eso, si veo, o sea, artefactos por elementos metálicos y todo lo que no sea elementos de osteosíntesis que sean aptos para la resonancia, no son tampoco tan útiles, porque es, por eso hay ausencia de señal. Si no hay protones de hidrógeno, no sucede la resonancia. Como en el caso de que no sucedía si no estaba sometida al campo magnético, ¿se acuerdan?
Bien. ¿No hay más preguntas sobre la clase? ¿No tiene ninguna duda? Después, cuando puedan, busquen ahí, chicos, sobre el artículo, ¿no? De la resonancia que les decía recién, de los Teslas, ¿no? De que ahora hay 11 Teslas, 9 Teslas. Y si pueden, también busquen sobre los resonadores que ahora funcionan sin helio, porque está bueno también, búsquenlos, así lo leen. Porque bueno, en ese caso ya no habría que tener, es decir, podríamos regular el campo magnético sin necesidad de quenchearlo, ¿no? Y perder helio líquido, porque recuerden que el helio líquido es caro, por eso la resonancia es tan cara, ¿no? Sí, se los súper recomiendo, búsquenlo. eh, Así, nada, para cosa lo debatimos la otra clase. Bien. No me preguntas, si no me preguntas, y ahora los abandono. Los dejo ir, que disfruten el sábado. Ahora igual termino la clase y le subo esta clase, o sea, lo que serían las diapositivas a la plataforma. ¿Listo, chicos? Bueno, seguimos el lunes. Ya vamos a ver un poco más ahora, que tenemos como la introducción del medio de contraste. Ya vamos a ver qué se utiliza. eh, lo mismo, vamos a volver a ver lo que son las tasas de filtración que les decía recién. Bueno, vamos a ver en sí lo que es esa fórmula, ¿no? La de Crocov-Gauss que les hablaba. La vamos a ver para saber qué valores tenemos que saber. Cuando es mayor a 60, menor a 60, hay unos valores que tenemos que tener en cuenta para saber si a ese paciente hay que hacerle profilaxis o no. Así que todo eso es lo que nos sigue ver de medios de contraste, ¿no? Los tipos que hay. Bien. Eh, y que eso, que es endovenoso. Y después también les voy a contar, hay veces que al paciente se le puede dar oral. En el caso de que se quiera ver vías biliares, se le puede dar oral. Así que eso ya lo vamos a ver también. No se preocupen. Bueno, chicos, los dejo entonces. Nos vemos el lunes. Después fíjense en el grupo, depende de la hora que sea en su país.